De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben que el día 9 de abril hay elecciones en Israel y hemos hablado ya con varios periodistas sobre este tema y seguimos avanzando y acercándonos a la fecha, y en esta ocasión vamos a hablar con David Llavo. Hola, David. Hola, ¿qué tal? Bueno, David es español, pero ha vivido en Israel, está casado y ahora ha vuelto a trabajar en la zona de Barcelona, pero sigue muy de cerca todo este proceso, ¿no? Evidentemente, claro, es un acontecimiento. Uh-huh. ¿Tú estuviste en las anteriores elecciones viviendo ya en Israel? Sí, estuve en las anteriores y también las del 2013. Uh-huh. Bueno, en las anteriores yo recuerdo que todas las encuestas daban por finiquitado a Netanyahu y al Likud, y de pronto todo el mundo se quedó con la boca abierta. Luego armó una coalición que dijeron que iba a ser imposible que se mantenga más de 2-3 meses, y al final acabó la legislatura a pesar de las presiones, las acusaciones y los casos abiertos de corrupción, ¿no? ¿Cuál es, digamos, a día de hoy estamos grabando esto el día martes, aunque los oyentes lo van a escuchar a partir del fin de semana, pero y es muy difícil en Israel asegurar algo que dure más de 2 horas, ¿no? Pero a día de hoy, más o menos, ¿qué es lo que está pasando a nivel de encuestas? ¿Qué es lo que refleja? Has hecho muy bien decir la fecha, porque como has dicho, mañana puede ocurrir algo completamente distinto. ¿Cómo están a día de hoy las encuestas? Están, depende a quién le preguntes. Para mí, te voy a decir que está muy complicado tanto para Netanyahu como para Gantz, que aunque todas las encuestas le dan a él como ganador, no es seguro que pueda formar un gobierno, debido a que, como sabes, se necesitan 61 escaños y de momento tendría unos 45 escaños contando con Abodá y Meretz. Aún así, si consigue apoyos de partidos de centro o partidos más laicos, como por ejemplo Lieberman o Feiglin, tampoco va a llegar al mínimo. Entonces, debería Rivlin de nombrar al segundo partido más votado, que sería Netanyahu, para formar gobierno. Pero aún así él tampoco lo tiene nada sencillo según las encuestas. Si quieres te explico un poquitito por qué lo tendría más complicado. Primero, como has dicho hace un rato, tiene todavía las 3 acusaciones pendientes, y eso dentro del partido, tanto como dentro como fuera del partido, es un lastre. Y luego están las famosas peticiones de los partidos bisagras para formar coalición. Por ejemplo, Lieberman seguramente querrá de nuevo la cartera de defensa, pero que también la querrá Bennett. Feiglin ya ha dicho que solo pactará con una coalición a condición de que todos los partidos que la formen apoyen legalizar el uso del cannabis, y no solo como uso terapéutico. Y esto es muy importante. De hecho, hoy ha escrito un tuit informando de que no pactará con nadie si no se aprueba el uso legal para todo el mundo. Sí, espera, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, porque alguna gente que vamos siguiendo lo que son los partidos políticos en Israel, pues este de Feiglin nos pilló un poco con el pie cambiado, porque no era a primeros no era un partido que estuviera vigente desde hace mucho tiempo. ¿Quién es Feiglin? Porque lo estás pintando como alguien que es de derechas y que lo que quiere es impulsar el uso del cannabis, digamos, recreativo, ¿no? Es la gran sorpresa de estas elecciones. Él es un exmiembro del Likud. Ya en los años de Oslo estaba en contra de Oslo, hacía manifestaciones, bueno, era muy, muy radical en este sentido. Y ha vuelto con un nuevo partido, Zehut, identidad, que significa en hebreo, y hay encuestas que le dan ya 7 escaños. Y es una barbaridad, porque este señor es religioso, ¿vale? Pero quiere un Estado laico, quiere un Estado que esté separada. Bueno, Israel no es ni religioso ni laico. Me refería a que él quiere un Israel en el que esté separada la religión y la vida civil, que hoy día, como sabemos, no es así, porque la Rabanut pues, se mete en el tema civil. Él quiere hacer desaparecer la Rabanut, quiere
por ejemplo, también la libertad económica, libertad educativa, integración estatal. Se niega, de hecho, se opone a la intervención estatal en la vida pública. El tema del cannabis lo hace más que nada porque en Israel, lamentablemente, hay mucha gente que muere con muchos dolores a consecuencia del cáncer. El uso del cannabis terapéutico es legal, pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona ha terminado ese tratamiento, que le ha curado, entre comillas, ya no le permite la ley seguir utilizando cannabis, pero sigue teniendo dolores. Entonces, hay gente que sufre muchísimo y esto es uno de los puntos muy, muy importantes de Feiglin, y por eso mucha gente joven le apoya, además por el tema del cannabis, ¿no? Pero también por el tema de lo que es de la Rabanut, de hacer una separación total de religión y Estado. Bueno, esto es uno de los personajes esos que a veces nos sorprende en la política israelí, ¿no? Porque tú dices alguien que era, digamos, de extrema derecha y radical hace 25 años, que es religioso, bueno, y que hoy en día plantea cosas sorprendentes, ¿no? Sí, también lo que plantea es pues un tema muy descabellado, que es la reconstrucción del tercer templo. Ah, también. Sí, claro. Y tiene un lío de ideas que no se sabe por dónde cogerlo. Y además pide anexionar toda Judea y Samaria. No sabemos qué pretende hacer con los 3 millones casi de palestinos que hay ahí, ¿no? Ajá. Pero, claro, yo creo que es más bien populismo. Es decir, mucha gente vota a Feiglin por temas más importantes para ellos, como puede ser el tema de la religión y el Estado, y no piensan tanto en lo del tercer templo, porque eso es como prometer la vida eterna, es decir, no lo va a conseguir, no se puede conseguir. No, eso está claro. Bueno, entonces ya tenemos completado casi el rompecabezas. Habíamos descrito que en el bloque, llamémoslo de izquierda, tenemos a Cajol Labán, que es esta especie de coalición de Moshe Yaalon, liderada por Benny Gantz, a la que se unió Yair Lapid, y que incluso cuenta con un tercer jefe de Estado Mayor, que es Gabi Ashkenazi. Es como un seguro de seguridad, ¿no? Algo así como, si Netanyahu te promete seguridad, nosotros somos 3 ultragenerales, o sea que más que esto no lo vas a tener. Y exacto. Lo que pasa es que en la presentación de su programa, el programa es prácticamente idéntico al del Likud, ¿no? Es idéntico, bueno, es que si me haces, es que no tengo, vamos a ver, es muy extraño el programa de Cajol Labán, porque es un partido que se ha fusionado, como has dicho, con Yesh Atid. Cajol Labán nació siendo Hosen Le Israel, y la única misión que tenía Hosen Le Israel era acabar ya con Netanyahu, es decir, darle de baja. Pero entendió que uniéndose con Yesh Atid tendría más posibilidades, y ha adoptado muchas de las políticas de Yesh Atid, y en general no hay nada nuevo que él plantee, es decir, no hay absolutamente nada nuevo en esta coalición, en este partido. Pero busca, digamos, los posibles apoyos los encontraría en la izquierda, lo cual es un poco difícil, ¿no? Porque simplemente podría lograr apoyos siempre a su izquierda. Hacia la derecha no habría nadie con el que pudiera hacer algo. Depende de lo que llames derecha. Hay derecha religiosa y derecha laica. La derecha laica, sí. Lieberman, por ejemplo, sí podría pactar con él. Porque Lieberman, al fin y al cabo, lo que quiere también es un Estado alejado de la halajá. O sea, siguiendo la tradición judía, evidentemente, un Estado judío, pero no en esa intervención religiosa al Estado. Y podría, ¿por qué no? También podría ser que Feiglin pacte con Gantz. Él mismo ha dicho en muchas entrevistas que no se plantea negociar con Gantz. Es decir, ahí está todo abierto. Tenemos Kulanu, que también es de centro. Hay partidos que pueden apoyar a Gantz. Lo que sí, siempre en Israel hay 2 sectores que de alguna manera no participan en el debate público, pero sí en el tema político de gobierno, ¿no? Uno es el bloque de los partidos árabes
que aunque son elegidos democráticamente, pueden participar todos juntos por separado, pero en ningún partido israelí se atreve a formar coalición con ellos, porque sería como una especie de traición, sería visto, ¿no? Hoy día sí, porque hoy día tenemos que tener en cuenta que los partidos árabes, los actuales representantes, primero, no apoyan la idea de un Estado judío, sino un Estado binacional en el que no haya una representación mayoritariamente judía. Y con partidos así es muy complicado revelar secretos de Estado. Por ejemplo, Balad, había miembros de Balad que estuvieron en el Mavi Mármara. También volaron a Qatar durante Chuk Eitan, la operación militar de 2014, con el país que estaba subvencionando los misiles de Hamas. Hay mucha traición al Estado en ese sentido y evidentemente ningún partido, ninguno, formaría coalición con ellos. Eso no significa que antiguamente sí se pactó. De hecho, en las elecciones del 49, el gobierno de Ben Gurión sí introdujo a una lista árabe. A una lista árabe porque el candidato era un patriota, luchó en la Haganah, sacrificó casi su vida, es decir, fue un ejemplo a seguir. Hoy día no vamos a encontrar líderes políticos árabes dentro de los partidos árabes. Ojo, que dentro del partido Abodá hay también árabes. Sí, incluso dentro del Likud los hay también. Eso es. Ese es uno de los bloques, es el bloque de los intocables, digamos, ¿no? Sí. Y luego hay otro bloque que es el que sería todo lo contrario, que van con todos, que son los ultrarreligiosos, porque no tienen demandas políticas más allá de las demandas económicas de sustentar el sistema que tienen, aparte del régimen del Ministerio del Interior para controlar el tema de los matrimonios y los registros de quién es judío, etcétera, etcétera, también el tema de los recursos económicos para las yeshivot, para las escuelas talmúdicas, ¿no? Pero estos partidos, ¿sería en alguna combinación extraña podrían llegar a formar gobierno con Gantz estando dentro? Ya han dicho que no, en absoluto. Shas, de hecho, lo ha catalogado como antijudío y antijudaísmo y antitodo. Ya te digo yo que un gobierno en coalición si está Yair Lapid, no va a estar ni Yahadut Torah ni Shas. Lo han dicho públicamente, es imposible. Y tenemos los otros dos partidos de la extrema derecha que tampoco van a pactar una coalición donde esté Meretz, por ejemplo. Claro, no. Eso está claro. Eso estuvimos ahora hablando un poquito de lo que era de Gantz para la izquierda, pero de Netanyahu para la derecha sí tenemos esta nueva coalición con los restos de Abaita Yehudí y con dos incorporaciones, entre ellas una muy polémica de Otzma Yehudit, más la escisión de Bennett a Yemina Hadash, la nueva derecha, y tenemos, por ejemplo, los partidos ortodoxos, más el Likud, pero están todos a la derecha del Likud, a la izquierda del Likud o hacia el centro. Están ahí bailando los mismos que podría disponer Gantz, ¿no? O sea, Kulanu, Feiglin y Israel Beiteinu los que no va a disponer Gantz va a ser de Likud, la Yahadut Torah, Shas, la nueva derecha, y la unión esta de partidos de Casa Judía y Otzma Yehudit. Esos no van a pactar nunca, vamos. No, eso está claro. Un milagro para que eso ocurra. Pero fíjate, hay que tener en cuenta también que tenemos en el aire un acuerdo de alto el fuego con Hamas y según hay rumores que dicen que incluirían una liberación de terroristas palestinos presos en Israel, algo que la televisión de Hamas niega, pero que de llegar a ocurrir, Ben-Ari, de Otzma Yehudit, ha dicho que no apoyaría una coalición con Netanyahu.
Es decir, él no quiere que Netanyahu firme un acuerdo de alto el fuego con Hamas. Lo ha llamado incluso hasta traidor. No se puede, según él, no se puede pactar con Hamas porque eso es traición. Entonces ahí tienes 7 escaños menos para el Likud. Bennett tampoco va a apoyar un pacto con Hamas. Ahí tienes ya otros tantos menos. Por eso te he dicho antes que es complicado también para Netanyahu poder formar un gobierno. También. Y si queremos hacer esa coalición, tenemos 8 partidos en una coalición. Es un enorme quebradero de cabeza y que va a llevar a unas elecciones anticipadas en un par de años. Dentro de 2 años vamos a ir otra vez a elecciones, porque son a poner de acuerdo a todos y es imposible, completamente imposible. ¿Qué solución hay? Porque para todo hay solución. La solución sería un gobierno de unidad. Sí, que lo hubo en el pasado entre el Likud y Abodá, el Partido Laborista. Pero el Partido Laborista ya no es un actor viable, ¿no?, en este tipo de historias. Pero podría ser entre Cajol Labán y Likud. Pero ahí la condición que pone Cajol Labán es que no sea con Netanyahu. Bueno, para eso dentro del Likud podrían invitarle a Netanyahu a irse, eso sí, con honores, a una embajada, o igual de embajador en la ONU. Sería un excelente embajador. O en el intercambio con Hamas. Este es un chiste que hay. O en el intercambio de Hamas también. Su puesto puede ser reemplazado perfectamente por Gideon Sa'ar, otra de las estrellas del Likud, ¿no? Que está muy aceptado entre los militantes del Likud. Y fíjate, un gobierno de unidad, lo que tendríamos sería solamente 3 partidos en la coalición, porque habría que incluir a Kulanu, por lo menos según las últimas encuestas, para que dé más de 61 escaños. Y de esta forma tendríamos un gobierno que no tendría ningún extremista, ni religiosos ni nacionalistas, y sería un gobierno representando a la mayoría de la sociedad israelí, que eso es lo que estamos buscando. Bueno, lo que pasa que ahí habría que convencer a Netanyahu, ¿no? Y Netanyahu seguramente, si se aferra a la silla, no es solamente por una cuestión personal, porque ya ha batido el récord, ha estado más tiempo gobernando que Ben-Gurión, o sea que tiene asegurado ya su foto en los billetes de shekel del futuro, etcétera, etcétera. Pero el tema es que Netanyahu, sin ser primer ministro, va a quedar más expuesto a las demandas judiciales, ¿o no? Sí, pero dentro del Likud igual no quieren que él siga. De hecho, tiene 2 pilares Netanyahu dentro del Likud. Uno es Oren Hazan, que ya no está dentro del Likud porque nadie le quería. Han formado su partido independiente. Y la otra es Miri Regev. Regev últimamente hay muchas fotos donde no se la está viendo, igual se la está aislando para luego, quién sabe, poder aislar más fácil a Netanyahu. Todo puede pasar y ya te digo, nadie va a querer unas elecciones de nuevo, nadie va a querer repetirlas y esto tiene que buscarse una solución cuanto antes. Bueno, ya sabemos la fecha de las elecciones, va a ser el día 9, que cae en martes. Seguramente para el miércoles ya tendremos los resultados, pero claro, el encaje de bolillos para formar gobierno no va a ser nada sencillo. No, en absoluto. Y bueno, pero Netanyahu ya en estas últimas horas que le queda también está tirando la casa por la ventana, ¿no? Es decir, abrió una embajada en Ruanda, va a visitar a Putin, aunque no creo que tenga mucho que contarle. Tuvo a Bolsonaro por primera vez un presidente extranjero visitando el Kotel con el jefe de gobierno israelí, etcétera, etcétera. Y bueno, y el problema es que no planificó muy bien lo del alunizaje del Bereshit, ¿no? Porque si lo hubiera planificado para que llegaran el lunes hubiera sido más efectivo, digo yo. Sí, con todos los esfuerzos que está haciendo, que son impresionantes, aún sigue perdiendo escaños, según las encuestas.
Pero decir, yo no, digo que en las últimas encuestas no había o que me están volviendo loco, porque las encuestas muchas veces responden a manipulaciones políticas, ¿no? Pero se había dicho, o he visto durante las últimas semanas, como que todo el mundo dice que Cajol Labán está en retroceso y el Likud en avance pequeño, pero recuperando terreno que incluso está por delante. Eso es lo último que escuché. Yo acabo de ver unas que han hecho en Walla, en otro medio de comunicación, y está a un punto por delante Gantz. Así que, como dices, hasta el último día no se va a saber. Y de hecho, mucha de la gente que va a votar, un importante porcentaje, se piensa el voto de camino a las urnas. Claro. Es muy triste. Bueno, muy triste, pero también muy democrático. Es decir, es totalmente democrático, pero claro, hay que tener un poco de idea sobre el futuro del país. Ya, pero si tú me hablas de un país como España o Estados Unidos, que son prácticamente bipartidistas, entonces es más difícil elegir, pero en Israel, como tienes desde el blanco al azul, pasas por 8 colores distintos, me imagino que la gente se guía más por una intuición de última hora. También es cierto una cosa, ¿no? Que cuando en Israel hubo esto de la unidad nacional, que en esa época, a pesar de que habían otros partidos, era casi bipartidismo en lo que había en Israel, pero la repartición de los votos fue tal, el reparto de los votos fue tal que quedó 1/3 para el laborismo, 1/3 para el Likud y 1/3 para todos los demás, y entonces era imposible sin hipotecar el país. De ese gobierno de unidad nacional salieron casi las mejores cosas que ha tenido Israel, el impulso tecnológico, el impulso económico, todo proviene de modificaciones que se hicieron en esa época justamente por disponer de una mayoría absoluta y tranquila, que solamente había que ponerse de acuerdo entre 2 y no entre 20, ¿no? Y porque beneficiaban a la mayoría de los ciudadanos y no solamente a una parte. Bueno, quizás, aunque mucha gente se sienta muy extraño, quizás, ojalá, digo, por una visión, digamos, trasladada desde lo que pasó antiguamente hace 30, 40 años, sea esta una buena salida, ¿no? Al final de todo este clima de indecisión, quizás si llegáramos a ese gobierno de unidad nacional, pues sería incluso lo mejor para todos, casi. Sería increíble. De llegar a ocurrir un gobierno nacional, sería lo mejor. Podría oxigenar a toda la política israelí, nuevas leyes, temas sociales que se necesitan también. Sí, sería bestial. Bueno, le vamos a recordar a los oyentes que esto lo dijo David Llavo antes de las elecciones, y si esto pasa, pues ya saben a quién se debe. Pues nada, muchas gracias, David, por habernos atendido y compartir con nosotros no solamente la información, sino realmente las intuiciones que uno puede llegar a tener en un proceso tan caótico y tan complejo como son siempre las elecciones y en general la política en Israel. Muchas gracias a vosotros por llamarme.